Bueno, vamos a retomar este tema, por eso estamos con nuestro invitado, el doctor Gustavo Enrique Lastra, abogado penalista. Y la pregunta que nos hacemos de hoy temprano es esta: ¿es homicidio o legítima defensa? Está detenido este hombre, acusado de homicidio simple en principio. El hecho de que esté detenido, por lo que yo te comentaba fuera de cámara, de lo que tomé conocimiento por los medios, sí, sería una gran injusticia. Porque la legítima defensa, para que haya legítima defensa tienen que dar dos cosas. Una, que haya una agresión ilegítima, por ejemplo, una tentativa de robo, de violación, de asesinato, cualquier tentativa de agresión que no sea legítima. Una esa. Y la segunda es que la víctima tenga el tiempo y el lugar suficiente como para impedir que la agresión ilegítima se consume. La contrapartida... Por ejemplo, escaparse con el auto, si hubiese podido... bueno, eso ya no sería legítima defensa. El maestro Carrara decía: las armas de las liebres son los pies. Pero el segundo punto, ¿cómo era? ¿El que tenga el tiempo suficiente? Sí, si me dejas que te redondee un segundo más, es... ¿por qué? Porque la legítima defensa... ¿por qué la persona está habilitada para causar un daño a otro y ser impune? Está porque el que agrede de esa manera, de manera criminal, pierde sus propios derechos al momento de la agresión. Es decir, el que voluntariamente inicia una agresión criminal o una agresión violenta y legítima, en ese momento pierde sus derechos. Pero incluso el derecho a la vida pierde. Todos sus derechos, inclusive a la vida, a la integridad física. Pero ¿cuánto importa si está armado o no ese delincuente que intenta asaltar a esta persona? Bueno, eso ya sería una discusión finita sobre el tema de la prueba de lo que ocurre. Obviamente, si viene un chico de 5 años a pegarle a otra persona con un palito, no justifica que use para defenderse un arma de fuego. Ahora, sí, como escuché las versiones que lo agredieron con una piedra o con un ladrillo. Le rompieron claro. La persona no está... Dos personas en moto, ¿no? La persona, la víctima, en este caso el automovilista que es la víctima, no está obligado a dejarse matar. Bueno, no está obligado a esperar el segundo ladrillazo que le derrame la masa encefálica, perdonando la expresión. Pero se tiene que probar eso. La pregunta es, dentro de esas preguntas que nos hacemos todos cuando conocemos un caso como este, por ejemplo, es esta duda abierta en función de, hubo una agresión concreta, se le rompió el vidrio. ¿El motochorro estaba dispuesto a matar? ¿Estaba sosteniendo esa agresión como para la defensa de la otra persona? Digo, en términos de justificación. Si sostiene la agresión, culminaría con la muerte de la víctima, entonces no habría legítima defensa posible. Esto es lo mismo cuando dicen que la policía primero tiene que recibir un disparo en el chaleco antibalas para recién después de eso poder defenderse. Eso es totalmente una ignorancia, es signo de la decadencia jurídica. No tiene que haber cierta equivalencia de eso, pensamos, No. Eso es un invento moderno que no tiene ni pies ni cabeza en un lugar de occidente, de los países que tienen un derecho civilizado. En principio usted, por lo que sabe, por lo que conoce, por lo que escuchó, usted dice que escuchó en los medios, no profundamente este caso. No conozco. El hombre estaría, en principio, usted dice, mal detenido. Obviamente porque es una persona que tiene un medio de vida lícito, es decir, no hace de la delincuencia su actividad habitual, se vio sorprendido por una agresión y procedió a repeler, a evitar ser víctima fatal de la agresión. Ahora con su mirada, no sé qué piensa, pero también podría provocar que la gente tenga armas y que las pueda utilizar. No, eso es otra cosa. O sea, la legítima defensa... No estaba habilitado para usar el arma ni para... En la calle, por ejemplo. Bueno, ahí le voy a explicar. Pero le voy a explicar ese tema también con todo gusto. Sí, en el año 2004, por una errónea interpretación de la ley administrativa y por capricho, y esto no quiero entrar en política porque capricho de los funcionarios públicos hubo siempre desde que el mundo es mundo, se colocó en el Código Penal como bien jurídico protegido la buena o mala voluntad o el capricho o el descapricho del funcionario público. Entonces se criminalizó al dueño, al propietario de su arma, se criminalizó cuando la porta. Pero ¿qué ocurre?
La ley de armas, que si bien es muy reprochable la ley de armas de la Argentina porque es un producto de Loperrega y de Isabel Perón, en definitiva esa ley de armas vigente, es muy reprochable porque fue para sacarle las armas a los legítimos usuarios y que se la queden los grupos paramilitares y bueno, todas esas organizaciones que estaban haciendo. Pero sin perjuicio de eso, la ley de armas es clarita que cuando una persona tiene motivos de seguridad y defensa que lo hagan necesario, puede portar el arma. Acá, obviamente, si la persona fue agredido, bueno, ahí está el tema. No se puede criminalizar sobre la base de que el funcionario un día se despierte de mal humor y a uno le deniegue la autorización y a otro no. Claro, lo que nos preguntamos es... No se puede sobre la base de la injusticia. Pero más allá de las interpretaciones. No se puede construir jurídicamente sobre la base de una conciencia de injusticia. Está bien, pero hay reglas, hay leyes. Y están escritas. Lo invitamos a repasar un poco, digamos, por eso la aclaro. Que las leyes, muchas veces cuando son injustas, es decir... Cuando hay que cumplirla. Cuando se llevaban a los judíos, por ejemplo, a los hornos de la Alemania nazi, estaba todo perfectamente legislado, decretado y reglamentado hasta su último detalle. No, está pero bien. eso no quiere decir que sea una ley justa. Bueno, pero eso entramos en el terreno de la interpretación. Claro, Mi pregunta es, en función de lo que hoy dice el código, uno lee la letra y más allá de que tiene por ahí alguna ambigüedad, hay cosas claritas. Pero no deja de ser legítima defensa. Es decir, puede tener un problema administrativo o que le reprochen otra cosa. Pero es un reproche que es totalmente escarcelable, no es ni siquiera detenible. O sea, el reproche penal hasta... Está bien, pero el Código Penal dice específicamente qué es la legítima defensa. Y no es cualquier cosa la legítima defensa. Bueno, no es porque alguien interpreta que lo van a asaltar o lo van a matar, disparar. Franco, pero te aclaro una cosa. Dentro de los requisitos de la legítima defensa no se pide que la persona que se defiende tenga autorización de portar armas. No es un requisito de legítima defensa. Es otra cosa, es otro artículo que es una falta administrativa que se sanciona con una multa. Vamos a repasar la ley. No puede estar detenida la persona. A ver, vamos a repasar en unas plaquitas la ley y de paso, en todo caso, analizamos a partir de eso. ¿Cómo no? Bueno, artículo 34, inciso 6, dice exime de pena al que actúe en defensa propia o de sus derechos, siempre que se den las siguientes circunstancias: agresión legítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. La necesidad racional es muy importante porque es lo que recién me decían de la proporcionalidad. Acá tenemos otro punto también. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Claro, hay que preguntarse, ¿el automovilista lo provocó, hizo algo contra el motochorro, lo agredió al motochorro? Primero, porque en ese caso sí, ya no estaría en un supuesto de legítima defensa. Bien, ¿no? bien, buena aclaración entonces, perfecto. Y sobre lo anterior, que la necesidad racional del medio empleado no es proporcionalidad. Sí, una persona que le gusta ir a cazar perdices, por ejemplo, está con una escopeta cazando perdices y viene una persona corriendo a partirle en dos con un hacha, no puede dejar la escopeta y ir a buscar un hacha para defenderse con lo mismo. Está claro. Claro, ahí teníamos en imagen también y vamos a repasarlo, porque este es el caso que nos hace acordar y en realidad por el cual fue condenado a 3 años de prisión en suspenso el ingeniero Santos. El exceso en la legítima defensa, de esto habla el artículo 35, es otro tema, el que hubiese excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad, por la necesidad, será castigado con la pena. Bien, acá la jurisprudencia y la doctrina argentina ha sido pionera en este caso. Tanto juristas como Sebastián Soler, como Carlos Santiago Nino, como Justo Laje Anaya, han creado una escuela de pensamiento donde directamente ellos dicen que por la turbación del ánimo, por el estrés, por los avances psicológicos que se produjeron durante la segunda mitad del siglo XX, no puede existir el exceso porque la persona que legítimamente se defiende obviamente no puede medir en ese momento, en el caso de que sea con un arma de fuego, por ejemplo, como en este caso, no puede medir si disparó una vez o disparó 2 veces. Está una persona con un estrés
a una adrenalina muy importante. Y eso lo tomó, por ejemplo, Alemania, lo tomó Suiza. No, yo pienso, digo, O sea, si lo habla de tomaron exceso en código- legítima defensa, no es lo mismo. Yo, por ejemplo, puedo tener, o este hombre hubiera podido tener al delincuente, la persona que le iba a asaltar, reducido en el piso. Una cosa es herido y otra cosa es rematarlo. Eso es un exceso en la legítima defensa. Claramente. Una vez que cesó la agresión, una vez que la agresión cesó, ahí sí se... pero, a ver, una técnica que usa el criminal, no nos olvidemos que el tema de la seguridad es muy difícil y nadie lo entiende y no encontramos funcionarios capacitados en seguridad porque no entienden la lógica del delincuente. El delincuente es el que elige el día, la hora, el lugar y quién va a ser la víctima. Por más fuerza pública, por más que, por ejemplo, la política de seguridad sea saturar las calles de policías, Sí, claro. no va a dar resultado porque el delincuente Corre con no ventaja, va a dice usted. elegir, claro, Claro. porque es el que elige. Él es el que elige quién va a ser la víctima. Si dicen, yo lo voy a asaltar al doctor Lastra, y cuando salgo me encuentro justo con un policía amigo y me pongo a charlar con un policía y se para el patrullero, nos ponemos a charlar y no me van a asaltar en ese momento, van a esperar o van a buscar a otro. Entonces, lleva una ventaja que hay como, obviamente, quitarle esa ventaja y se ha puesto en práctica en muchos países, pero acá no se entiende el fondo del problema. Entonces, esto venía a... ¿Cuál era la pregunta? No, estábamos Porque hablando del tema de la fue un legítima poquito- defensa específicamente, Sí, porque sí, justamente se habla en este caso puntual que ocurrió en Villaluna en las últimas horas, justamente si estuvo bien o estuvo mal y por qué la No, es lo justicia lo correcto. tiene detenido o demorado. Eso es una injusticia. Eso es una injusticia, ¿por qué? Porque yo la vez pasada, y esto se lo comenté a mucha gente, en momentos que voy a ver a otra persona por otro caso de legítima defensa que estaba detenida, entonces me pregunté, y doctor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, y yo me quedé pensando y no lo encontré solución. Entonces, para mí, la solución es la siguiente. Nadie se puede defender del criminal y del fiscal al mismo tiempo. Esa es la realidad de la Argentina. Es una realidad de un país decadente. bien, pero lo que está diciendo- La gente no le tendría que tener miedo a los fiscales, la gente de bien. Pero, ¿no es doctor, también cierto? esa mirada impulsa a que la gente termine portando armas. Claro. No, porque si yo estoy hablando de lo que es la legítima defensa. Sí. Ahora, sí, sobre el tema del derecho de armas, que es un derecho que es derecho administrativo, ya no es derecho penal, el derecho de armas, a tener armas, a portar armas. Obviamente, si, como escuché en la radio, la persona que tuvo este hecho y que está detenida en este momento era una persona capacitada, instruida Sí, sí. y legítimo usuario de armas, Sí. no tiene por qué no tenerla. Yo estoy totalmente en contra Pero que la también tenga una así, persona, es que no pero sabe, perdón, no y además tenerlo. una persona entrenada se supone que tiene, de hecho veíamos videos en donde ese entrenamiento implica capacidades de reacción, donde tirar, también podría haber tirado. No es lo mismo tirarle al cartón, tirarle en la práctica de tiro, que encontrarse donde Bueno, su propia vida con más o la razón. vida de su Pero no familia puede haber víctimas está en de peligro. terceros también. El estrés que se causa es muy distinto, es otra situación. Doctor, pero también puede haber una distinta. víctima que sea un tercero, si Claro. cualquiera está armado y se Bueno, defiende, como usted dice. Esa es una falencia de la ley de armas de la Argentina, donde, a diferencia de los países justamente más avanzados y que técnicamente conocen mejor de balística, no permiten el tipo de munición que es obligatoria en la Argentina, que es la munición totalmente blindada. Esa munición produce rebotes y produce víctimas, como cuando Claro. fue esa niña que murió en el patio del colegio Exacto, por una munición sí. que rebotó Claro. y saltó así. Eso en otros países no ocurre porque el tipo de munición que utiliza es munición de Sí. punta hueca que Sí. no puede producir rebotes. O sea, a donde pegó quedó. Como abogado penalista, en términos generales, ¿cuántos casos hay que terminen? Usted hablaba de defenderse de los fiscales y demás. En general, ¿cuál es la mirada que se aplica? Más allá del código que lo repasábamos y que tiene una letra, ¿no? Yo creo que se ha dejado de lado lo que es lo jurídico y se ha privilegiado lo que es políticamente correcto, lo cual no le hace ningún favor, no le hace ningún bien a la gente, al pueblo y por supuesto a la justicia, a la administración de justicia y al derecho al acceso a la justicia Lo que que quiere decir es que tenemos este hombre todos. podría
quedar detenido entonces. Porque yo lo que hay quiero dudas. decir es que está injustamente detenido. Si fue así, como lo dicen en la televisión al hecho, sin haber, obviamente, sin haber visto la causa, pero sí realmente este automovilista no agredió, no dio motivo, y él fue agredido, y él se defendió para evitar que la agresión, que el delito, que el crimen se consume, y está en legítima defensa, no tendría que estar detenido. Eso no quiere decir que, por supuesto, que se investigue todo, que como corresponde en el derecho penal, corresponde investigar todo, pero no tendría a mi criterio que estar detenido mientras dure la investigación, ni un minuto. Para usted puede salir en las próximas horas. No, tendría que, no sé, pero lo que te digo que no tendría que haber estado detenido ni un minuto. Una vez que le tomaron todos los datos, constituyó domicilio, máxime que fue con un abogado, una vez que constituyó domicilio, se ajustó a derecho, ya ahí tendría que haber estado en libertad, porque no es una persona que causa riesgo a la sociedad. Doctor, le agradecemos por su mirada. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, cambiamos de tema.